Tengan ustedes una bienvenida a este su espacio ¿Cómo están las cosas? Es un espacio a través del cual queremos dar pedagogía y generarle espacios de conocimientos a ustedes. Estamos el abogado Falminson, Hincapié y Leonardo Fabio. Falminson, cuéntenos cómo vamos evolucionando con el programa. ¿Usted cómo se ha sentido en estos programas? Casi que nos volvió usted una persona que indispensable para esta parte jurídica. Leonardo, no, muy contento. Antes un cordial saludo a todas las personas que nos ven a través de este medio en los diferentes lugares donde llega la señal de este canal de Warner. Muy contento de estar aquí en este programa, cada 8 días acompañándolo. Siempre estaré presto pues a acudir a este programa las veces que sea necesario para contribuir un poco con el conocimiento que hemos adquirido durante todo este tiempo de ejercicio de nuestra profesión. De pronto contribuir un poquito, hacer una labor social, que es lo que de en últimas se trata este programa, de pronto transmitir un poco los conocimientos que tenemos. De todas formas, pues en un programa de esto no se alcanza a tocar la totalidad o con la minuciosidad que se requiere cada uno de los temas que aquí evacuamos, pero la idea es que tengamos como una idea general de lo que aquí se dice, y en el caso particular de pronto si algún televidente se siente identificado con uno de estos programas, pues puede, no sé, Leonardo, pasar, consultarnos al correo de cómo están las cosas, que usted ya ha dado en anteriores programas. Pueden consultarme también en mi teléfono 313-615-3836 o en la oficina que se encuentra ubicada al frente de Bancolombia, aquí en el municipio de Guarne, en la carrera 51, número 4966, en el segundo piso. Estaré presto allá a atender de pronto todas las dudas que lleguen a requerir con ocasión de los temas que se tratan en estos programas o en temas diferentes que de pronto por el factor tiempo no se hayan podido tocar en los distintos programas. Muchas gracias, Farmison. De verdad que es muy importante lo que usted manifiesta de lo social, generar un espacio para que, hombre, haya un conocimiento dirigido a toda la comunidad. Bueno, recuerden que en el bloque pasado, hablando del divorcio de mutuo acuerdo o el divorcio expreso, habíamos quedado una partecita de que si para realizar el divorcio hay que liquidar la sociedad conyugal. Yo quiero manifestar algo, pues hombre, si ese vínculo afectivo se va a acabar o se acabó por cualquier circunstancia haya sido, es mejor también pues de una vez liquidar la sociedad, hombre. Es que en la sociedad compraron el carro, compraron el apartamento, compraron el lotecito, compraron la moto, las ollas, los trastes, lo que sea, como coloquialmente se dice. Si se acabó todo, pues hombre, acaben con toda la situación, es lo más práctico. Yo como abogado siempre hago eso, liquido siempre hago la liquidación y por ende para acabar ese vínculo afectivo, porque verdad no tiene razón de que se acabe el vínculo afectivo y continúen supuestamente viva una sociedad ahí que no tiene que ser. Bien lo decía Falmin en el bloque pasado, al fin y al cabo el matrimonio se convierte también en una empresa, en un negocio con una adición muy importante, y es que ese vínculo afectivo, porque miremos cómo se casan dos personas de bien, están allí todas contentas, están listos que el mundo se nos venga encima, que lo vamos a enfrentar, vamos a hacer un poco de cosas, son animados, son de todo. Lamentablemente unos con pocos años, unos con meses, otros con muchos años, pero definitivamente algunos se acaban. La idea fuera pues que ese matrimonio se perpetúe, pero definitivamente no hay eso. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Y pues Falminson de cualquier manera ya lo manifestó también. Hombre, divorcio y liquidación de una vez, acabar con todo, lo suyo, lo mío, se acabó aquí, se acabó el vínculo afectivo y se acabó este negocio que teníamos, esta empresa que teníamos, desde ese punto de vista. Entonces, ese es desde ese punto de vista lo más importante a tenerse en cuenta. Ahora, Palminson, hay una cosa muy importante. Hablábamos que pues ese matrimonio se conforma por una situación de un matrimonio religioso o por una situación en lo civil, es ante notario que se pueden casar. La pregunta, esta persona que llevó a cabo, o esta pareja que llevó a cabo el divorcio, ¿por qué otro rito se puede casar o no se puede casar o qué se puede hacer desde el punto de vista? Aclaremos la comunidad en ese sentido, por favor. Claro que sí. Es muy pertinente la pregunta para hacer la siguiente aclaración. No todos, en Colombia existe libertad de cultos, es decir, hay diferentes religiones. No todos los matrimonios religiosos producen inmediatamente como esos efectos civiles, es decir, no cualquier matrimonio, con usted reclamar que se celebre en un rito católico, con usted solo reclamar el acta correspondiente a ese matrimonio, puede ir a registrarlo, ¿cierto?
El matrimonio religioso por el rito católico tiene esa ventaja porque tiene pues un convenio un convenio celebrado con el Estado colombiano, y en esa medida ese convenio permite que ese matrimonio se registre inmediatamente para que produzca los efectos civiles frente a las personas y frente a la ley. Entonces, este matrimonio civil que las personas ya deciden terminar por X o Y razón, en este caso estamos hablando de los efectos civiles del matrimonio, de la terminación de mutuo acuerdo de las personas, el trámite que se adelanta en notaría. Este matrimonio es susceptible de terminar por este trámite que estamos hablando, el divorcio express. Cuando las personas se divorcian, ¿cierto?, están poniendo fin a unos efectos civiles de ese matrimonio. Civilmente pueden volver a contraer un matrimonio. Pero si estas personas que se habían casado por el rito religioso católico quieren volver a contraer un matrimonio nuevamente por el rito católico religioso, no pueden hacerlo. Tienen que adelantar unos trámites pertinentes establecidos en el código canónico de la Iglesia Católica para poder volver a casarse por ese vínculo religioso. En esa medida se tiene que declarar la nulidad de ese matrimonio religioso celebrado entre esas personas, pero con una particularidad especial, y es que ese trámite ya no se adelanta ante la ley civil, es decir, ya no se adelanta ni ante un juzgado ni ante una notaría, se tiene que adelantar ante las instancias que para ello tiene previsto la Iglesia Católica. Entonces es allá donde se tiene que buscar la nulidad de ese matrimonio por unas causales previamente establecidas por cada rito católico, en este caso por la Iglesia Católica. En esa medida será allí donde se tiene que adelantar el trámite y será en la Iglesia Católica donde se determinará si se puede o no decretar esa nulidad para que posteriormente puedan volver a casarse por los ritos de esa Iglesia Católica. En esa medida redundo la idea y aclaro, si usted se divorcia, en ese trámite que estamos exponiendo en este programa, es decir, en el trámite notarial, se están cesando los efectos civiles. Usted puede volverse a casar civilmente, es decir, ante una notaría, exacto, no ya ante la religión, ante la Iglesia Católica, ¿cierto? Tiene que adelantar el trámite ya respectivo. Que precisamente pues ya ese y en el trámite de esa nulidad de ese matrimonio católico, hasta hace unos años pues era algo muy engorroso porque se tenía que acudir directamente a la curia romana, es decir, a la propia Roma tendría que acudirse con esa situación donde hay unos abogados en derecho canónico que hay que darle reconocimiento a cada cual al César lo que es del César. Pues definitivamente la Iglesia Católica es la que ha dado surgimiento a todas las instituciones que hoy se apropió el Estado, porque es prácticamente la iglesia o el cristianismo es el que empezó como a fundar todas estas situaciones. Entonces desde allí fue que empezó a surgir todo esto. Entonces este rito católico, nos lo acaba de decir Farminson, se debe agotar ya ante la Iglesia Católica, ya no hay instancias aquí ya en a nivel nacional, y porque hay personas que definitivamente se casaron por la Iglesia una vez y quieren volverse a casar otra vez por la Iglesia Católica, entonces ellos tienen que hacer todo ese trámite, pues allá ellos que agoten todas esas instancias, para eso están los correspondientes instancias también en ese sentido. Bueno, ya hemos visto pues de qué se compone la sociedad conyugal, recuerden, pero volvemos a este capítulo para que tengamos en cuenta, porque la idea, vuelvo y repito, no es que le den en la cabeza a uno de los dos componentes de esa unión, de ese matrimonio. Recordemos entonces, ¿qué es lo que compone, Farminson, para que quede muy claro todo ese haber conyugal? Claro que sí, entonces hablamos por el solo ministerio pues del matrimonio, se empiezan a producir unos efectos civiles en el matrimonio, es decir, lo que mencionamos como una especie de sociedad que se conforma de una empresa que forman esas dos personas que deciden casarse y compartir la vida entre sí. Entonces, por el solo hecho de este matrimonio se producen los efectos civiles, que es la conformación de una sociedad conyugal de estos cónyuges. Esta sociedad conyugal está formada por unos distintos bienes, ¿cierto? Por distintos bienes que aportan cada uno de los cónyuges al matrimonio. Llámese, a partir del momento del matrimonio, esta sociedad conyugal está conformada por todos los bienes que a título oneroso adquieran los cónyuges. Es decir, con el trabajo, si se casaron en enero de 1990 y en el 2000 consiguieron una casa, esa casa entra a ser parte de esa sociedad conyugal, independiente de que esta casa figure a nombre de uno de los cónyuges, ¿cierto? Que figura a nombre de Pepito y no está a nombre de María, no importa, por el solo hecho de haberse adquirido, estando
vigente en la sociedad conyugal, este bien es susceptible de liquidarse al momento de que termine esta sociedad conyugal. Permiso, Farmison, qué importante esa parte ahí que se acota acá. De verdad que mucho cuidado con eso, porque hay veces que hay dos malas interpretaciones. Hay veces se dice, pero es que, ¿cómo así? Ella no aportó nada, es que ella no trabajó, yo fui el que madrugué a trabajar durante tantos años, es que ella no hizo nada, ella simplemente se quedó en la casa. Ya lo dijo también el abogado, y eso es de reconocimiento. El oficio doméstico, una mujer que esté en la casa, es una tarea engorrosa, es una tarea difícil, es una tarea que amerita todo el reconocimiento económico del mundo. Entonces, por esa parte, para simplemente, vuelvo y repito, no es parcializarnos, pero simplemente que igual, así como de pronto es una pareja constituida donde el hombre trabaja en una empresa, en cualquier entidad, pues sencillamente esa persona está trabajando, y también la persona que se queda en la casa también está trabajando, porque allí hay mucho oficio que hacer, por una parte. Y lo otro, la otra concepción, no es que la casa está a nombre mío, no es que el carro está a nombre mío, no, quede muy claro. Si ese haber, si ese bien, si ese inmueble, si ese mueble fue adquirido durante la vigencia de ese matrimonio, es muy claro que eso es parte de ese patrimonio. Tengamos en cuenta eso también. ¿Por qué ha pasado eso? Y sencillamente el hombre dice que supuestamente vendió la propiedad, es que eso era mío solo, yo lo fui el que lo conseguí. No. Quede muy claro que cuando usted se dijo me voy a casar, nadie lo llevó amarrado, nadie lo cogió la ternilla como decían nuestros padres, lo llevó de la ternilla que lo casaran. No, usted sencillamente dijo me voy a casar, y al momento de usted casarse, por eso entonces haga un inventario, haga un análisis de que usted al casarse o al irse una unión, o al asumir una unión marital de hecho, empieza a mirar qué efectos le surte ello, empiece a mirar. Si usted no conoce bien eso, entonces asesórese, porque eso conlleva unos efectos que van a ser o en beneficio o en detrimento de usted mismo. Pero quede muy claro. Porque, por ejemplo, lo que no entraría en esa liquidación, lo que le entra por herencias y lo que le entra por unas rifas, es decir, usted se ganó una lotería, se ganó una rifa, eso sí no entra a liquidarse ahí. Eso sí es un bien suyo personal. Herencias, rifas, ¿qué más entraría ahí, Farmison? Prácticamente, ¿qué más? Claro que sí, ahí entra pues al haber de la sociedad conyugal, a conformar pues parte de los activos que son susceptibles de liquidarse, todos como los frutos, los réditos, los intereses que se lleguen a producir al interior de esta sociedad conyugal con ocasión del trabajo mancomunado entre los cónyuges, ¿cierto? Básicamente son como todos los bienes muebles y muebles que se adquieren a título oneroso durante la vigencia de la sociedad conyugal. Como usted lo mencionaba claramente, las herencias no entran a formar parte de la sociedad conyugal, es decir, los cónyuges, el padre de uno de los cónyuges fallece estando vigente la sociedad conyugal y le transmiten una herencia a uno de los cónyuges, dígase de un lote, ¿cierto? Entonces, ese lote no entraría a ser parte de la sociedad conyugal, pero hay que hacer una claridad. Si sobre ese lote la pareja decide empezar a construir, a edificar una propiedad o una finca de recreo, esos bienes, esas mejoras que se implantan en ese bien, sí son susceptibles de liquidarse, ¿cierto? Entonces ahí tenemos que hacer esa claridad, ¿cierto? Hay unos bienes. Ahora, no forman parte de la sociedad conyugal también, por ejemplo, los bienes, o si la pareja se forma, la pareja antes de casarse, pacta unas capitulaciones matrimoniales, que básicamente es una forma que prevé la ley para que entre los cónyuges no se forme la sociedad conyugal. Tampoco se formaría, entonces al no formarse la sociedad conyugal, ninguno de los bienes entraría a formar parte de la sociedad conyugal. No sé si de pronto queda claro de pronto este punto para los televidentes, Leonardo. Sí, capitulación es decir, es hacer un inventario antes de yo casarme, y le digo a mi compañera, le digo, Juanita, nos vamos a casar, pero tengas en cuenta que vamos a hacer unas capitulaciones, y capitulaciones es decir, lo mío es mío, y como el cuento, nadie me lo toca, o eso se respeta, ¿cierto? Que tomamos un acto de qué, de aclaración, porque entre otras cosas pues no es como, a mí no me suena como un acto de confianza, pues, pero en fin, eso existe. Capitulación es decir, lo mío es mío y lo suyo es suyo. Cuando me caso, lo mío me lo deja quieto y lo suyo queda quieto. Eso es en ese sentido las capitulaciones. Ahora, lo que hablaba Farmison, por ejemplo, cuando yo tengo una herencia, un lote, y entonces definitivamente ya yo construyo allí, efectivamente, y eso ha pasado. ¿Cuántos predios aquí, cuántas consultas me han hecho en ese sentido? Es que en el lote que me dejó mi papá construimos una casita, que entonces, y entonces resulta que también vamos a ver el otro extremo, y la señora es reclamando la mitad del lote y la mitad de la casa. No es así. Entra a reclamar la mitad de las mejoras, lo dijo el abogado. ¿Cuáles son las mejoras?
la construcción que se hizo allí, los muros, porque el lote es de él exclusivamente, que muy claro. Bueno, permítanos para irnos en este primer parte de este bloque a un pequeño receso, porque vamos a retornar con todo lo que tiene que ver cuando ya hay hijos en este divorcio. Ello en aras a una responsabilidad de las partes muy importante. En un momento retornamos. Muchas gracias por continuar en este su espacio, ¿Cómo están las cosas? Esperemos que sea de mucha utilidad en su inventario personal, en sus cotidianidad, en sus situaciones en que usted está pues constantemente inmiscuido, como nos vemos todos los seres humanos cuando estamos viviendo en sociedad. Bueno, ahora sí, venimos hablando del divorcio express, con todo ello ya dejamos claros que es importante también liquidarla de una vez eso, pero entonces, a ver, hay un matiz muy importante y es cuando hay hijos menores. Pues si hay hijos mayores ya listo, no hay ninguna incidencia, listo, pues no hay ningún problema porque no tiene que ver nada. Pero la ley en aras de proteger ese bienestar, ese futuro de estos hijos menores, pues empieza a hacer como una regulación, a hacer unas exigencias para que pues obviamente esos hijos menores no queden así como a la deriva, sino que tengan garantizados unos derechos, los cuales, a pesar de que el vínculo se haya acabado entre papá y mamá, pues de todos modos a esos hijos se les tiene, casi que es la palabra, tiene que seguir garantizándoles una calidad de vida. En este aspecto, Wilmington, ¿qué nos puede usted aportar? Claro, sí, Leonardo, y en este punto hay que hacer, claro, esa acotación que usted manifestaba al inicio. Cuando unos cónyuges se van a separar y no tienen hijos, o los hijos son mayores de edad, pues básicamente los acuerdos pasan por cómo se van a distribuir los bienes, cómo se van a fijar los domicilios de cada uno de los cónyuges, si se van a deber alimentos entre sí, es decir, básicamente son asuntos personales entre los dos cónyuges, no hay afectaciones a derechos de terceros. Pero cuando hay hijos que son menores de edad, esta separación entre estos cónyuges puede llegar a afectar unos derechos de estos menores. En esa medida, la ley establece de que cuando hay hijos menores de edad, el acuerdo al que se va a llegar al que van a llegar los cónyuges para poner fin a esta sociedad conyugal y a estos efectos civiles del matrimonio, tiene que contemplar necesariamente unos acuerdos sobre esos menores. Acuerdos que parten básicamente sobre quién va a quedar al cuidado de los menores. La patria potestad la van a seguir teniendo los dos. La patria potestad son los derechos y las obligaciones que tiene cada uno de los padres con esos hijos hasta que cumplan la mayoría de edad. Esta patria potestad no la van a perder ninguno de los padres por el solo hecho de separarse, de liquidar esa sociedad conyugal y de cesar los efectos civiles. Wilmington, perdóname que te corte. ¿Entendía la patria potestad como qué? La patria potestad es ese conjunto de derechos
y obligaciones que tiene cada uno de los padres sobre el menor. Es decir, el derecho que tiene el padre, por ejemplo, a reprender a su hijo, a llamarle la atención, el derecho que tiene el padre a decidir, por ejemplo, a qué colegio lo va a ingresar a estudiar, ¿cierto? El derecho que tiene el padre a saber qué educación le va a dar a su hijo y a subir las obligaciones que tiene ese padre con el hijo, tales como la obligación que tiene de alimentarlo, de cuidarlo, de darle una educación de acuerdo pues obviamente a las capacidades que tenga cada uno de ellos. Entonces esa patria potestad es un conjunto de derechos y obligaciones de manera correlativa que se van teniendo con esa persona que es hijo, que es hijo, bien sea por vínculos naturales o por vínculos civiles, valga decir, si es un hijo adoptado o si es un hijo natural, ¿cierto? En esa medida, entonces, para retomar la pregunta inicial, Leonardo, sería entonces que esa cesación de los efectos civiles, ese divorcio y esa liquidación de la sociedad conyugal también tiene que pasar por establecer unos acuerdos frente a esos hijos menores de edad que básicamente tienen que girar en torno a quién va a quedar con el cuidado del menor, en el entendido de que ninguno de los dos, si es el hijo que, por ejemplo, con uno de los cónyuges, el otro cónyuge no va a perder los derechos de la patria potestad, ¿cierto? Entonces se debe pactar también lo que es, por ejemplo, el reglamento de visitas. Si el cónyuge que no va a quedar con los hijos lo va a visitar, cada cuánto lo puede ir a visitar, ¿cierto? El reglamento, una parte que es muy importante, Leonardo, también, y es el régimen de visitas y la alimentación que se le va a suministrar al menor, cómo se va a aportar a la manutención del menor, ¿cierto? Entonces una cantidad de derechos que se tienen que establecer, todos ellos en favor de ese menor para que no se vayan a ver vulnerados o no vaya a quedar desprotegido este menor por la sola situación de sus padres, ¿cierto? Entonces es lo que se pretende también con esta liquidación, que quede regulada claramente, que queden más bien establecidos cómo van a ser las obligaciones frente a estos hijos menores de edad después de liquidada, de puesta ya como, en fin, o sea, determinada ya esta vida en común de la pareja que decide separarse. Eso es muy importante en el sentido también de que alimentos no es en el sentido estricto panela, chocolate y arepa, no, sencillamente alimentos también es así un ámbito, es muy amplio porque allí están incurriendo también educación, está incurriendo recreación, está incurriendo vestido, está incurriendo muchas cosas, o sea, porque es que esa es la situación también. Ese niño, téngase en cuenta que es que, pues lamentablemente, y lo digo y me disculpan los hombres, pues no aquí no voy a hacer solidaridad de género con los hombres, pero últimamente muchos hombres sencillamente se divorcian y listo, y entonces ya la mujer se queda con los hijos y resulta que al hijo no le pasan sino para una cuota mínima mensualmente, donde la mujer pues se ve una serie de argucias para poderle suplir todas esas necesidades que un hijo demanda, porque yo ya eso no es como hace años donde un hijo no demandaba tanto, en cambio ahorita pues por la tecnología, por lo avanzado de la sociedad, pues se requieren más insumos para que este hijo pueda crecer en sociedad. Bueno, Falminson, a ver, desde ese punto de vista, entonces, ¿qué ocurre si hay diferencia entre las partes sobre quién debe ejercer la patria potestad? ¿Qué se puede desde ese punto de vista de pronto cuando hay diferencias? Porque es que uno ve, por ejemplo, aspectos en lo religioso. Que es que la señora me está llevando el niño yo no sé dónde, allá a otra religión, o que es que el niño yo no quiero que me lo ingrese a estudiar en tal institución, o que es que yo no quiero que mi niño se lo lleve donde la hermana de ella, donde la tía. Estos son situaciones que van en que se deben regular por patria potestad. Entonces, diferencias entre las partes, ¿cómo se solucionan en este sentido, Falminson? Bueno, pues aquí adecuando de pronto al trámite que estamos de pronto hablando en este programa, que es el divorcio de mutuo acuerdo. Tenemos también de que en el divorcio de mutuo acuerdo tienen que estar contemplados estos aspectos frente a los hijos menores de edad cuando existen en el matrimonio. Entonces tenemos que el acuerdo al que se va a llegar entre los cónyuges para poner fin a esa sociedad conyugal tiene que pasar por estos temas, tiene que haber un acuerdo sobre estos puntos, ¿cierto? Un acuerdo sobre cómo va a ser el régimen de visitas, sobre cómo van a ser los alimentos, todos estos aspectos, entendido los alimentos como mencionaba usted, Leonardo, como todo este concepto que comprende tanto la alimentación, la recreación, la salud, el esparcimiento también del joven, salir a los fines de semana con él, las vacaciones, una cantidad de cosas, el vestuario, ¿cierto? Entendido el régimen de alimentos como todos estos conceptos. Eso tiene que estar establecido en el acuerdo. Ahora, las eventuales diferencias que surjan frente a cómo se le va a dar la educación ya al menor, si de pronto no hay un acuerdo sobre esto,
Ya sería en las instancias de pronto judiciales o las instancias, por ejemplo, de comisaría de familia, donde se tienen que adelantar unos procedimientos para que los padres, ya no serían cónyuges en este caso porque se encuentran divorciados, serían los padres quienes allá ventilen esas diferencias y por medio de estos conductos regulares, de estas instancias que establece la ley, se va a establecer como estas situaciones, se van a ventilar, se van a dirimir y se van a poner unas obligaciones de los padres en estos puntos que usted menciona, Leonardo. Bueno, pues yo me imagino, Falminson, o sea, ¿en qué momento? Pues si estamos hablando de que el hijo es como el epicentro ya donde prácticamente se acabó el vínculo afectivo entre la pareja, pero que todos hay un vínculo afectivo padre-hijo, madre-hijo, o hija, sea la personita que haya sido. A ver, como estamos hablando de que ya se vuelve una personita que está ahí en medio de dos personas que ya no tienen ningún vínculo, pregunta, ¿cuándo se debe oír o ese menor sí tiene voz para decir o manifestarse algo respecto a que de pronto no le estén cumpliendo con esos deberes o que de pronto para poder refutar esa patria potestad en un sentido? Claro que sí. Hablamos, por ejemplo, en el trámite notarial que estamos tocando en este programa, y es que ese acuerdo tiene que pasar básicamente por los padres, establecen como las obligaciones que ahí tienen, entonces queda plasmado como todas estas obligaciones, ¿cierto? Ahora decimos, el hijo será necesario que lo llamen a un proceso a declarar para que él establezca con quién se quiere quedar, si de pronto quiere ir con la mamá, con el papá. No, dice que en el trámite notarial no es susceptible de hacer esto, en el trámite de mutuo acuerdo. En un trámite judicial, el juez puede decidir al interior de este trámite, es decir, ya estamos hablando de un trámite ya contencioso, no hay un mutuo acuerdo entre las partes, el juez puede llamar a las partes y puede llamar a los hijos para que ellos declaren, para el juez poder establecerse en cabeza de quién va a quedar la custodia del menor. Y estamos hablando de la custodia, más no de la patria potestad, porque la patria potestad no va a desaparecer por el solo hecho de que el hijo quede bajo la custodia de uno de los padres. Ahora, hay otros trámites pertinentes que permiten levantar la patria potestad de uno de los padres, ¿cierto? Pero no sería, pues, no sería este el programa de lo que estamos hablando en este momento. Sí hay causales bajo las cuales… Dejémoslo para el contencioso. Para un próximo programa vamos a hablar de esos trámites. Ahora, también hay unas causales bajo las cuales el hijo, por ejemplo, puede impugnar la paternidad del padre. Eso ya sería como materia de otros programas, pero en estricto sentido sí, el hijo puede ser llamado en un proceso a declarar para que el juez establezca en cabeza de quién va a quedar la custodia de este menor. Antes se entendía de que los hijos generalmente quedaban al cuidado de las madres y las hijas particularmente quedaban al cuidado de las madres. Hoy por hoy ya hay sentencias muy recientes de la Corte Constitucional que establece de que no necesariamente las hijas tienen que quedar al cuidado de las madres, si bien, y los hijos varones tampoco. Lo que pasa es que ahorita, en este caso puntual que estoy mencionando, la Corte se pronunciaba frente al asunto de que un juez había decidido que por el solo hecho de que el hijo de la pareja era una niña, debía quedar al cuidado de la madre. La Corte Constitucional dijo, este no es un elemento objetivo que permita determinar que la hija va a quedar al cuidado de la madre, porque no se puede privar al padre del derecho de tener la custodia de su niña, siempre y cuando se demuestre de que el padre está en las mejores calidades para tener esta hija. En esta medida se debe de analizar en cada caso puntual quién va a ser el padre que va a quedar con el cuidado de los hijos. Eso en el trámite de un proceso judicial, pero en el trámite de un proceso notarial, que es del cual nos estamos ocupando en este trámite, en este programa, perdón, serán los cónyuges de mutuo acuerdo quienes decidan, los hijos van a quedar al cuidado del padre o los hijos van a quedar al cuidado de la madre. Ese acuerdo se establece ahí y ese acuerdo es el que el abogado va a tramitar para que se protocolice la respectiva escritura pública en el trámite notarial. Bueno, miren qué importante todos estos aspectos que nos están dilucidando. Bueno, entonces la cuota alimentaria aquí en el divorcio mutuo acuerdo, pues obviamente que ya se entre las partes que se negocia, porque cuando es de mutuo acuerdo es una negociación, es sencillamente las dos partes ponerse de acuerdo en todos estos aspectos. Entonces ya vimos divorcio y mutuo acuerdo, cómo se ponen de acuerdo las partes, qué empiezan a hacer, cómo lo empiezan a hacer. Pero una última pregunta para que ya terminemos este bloque de divorcio expreso de mutuo acuerdo. En el evento que por ejemplo se pacte una cuota alimentaria, pues que se pactó y que se incumpla, ¿qué efectos, ante quién puede recurrir esta persona que se encuentra vulnerada en cuanto a al recibir esta cuota alimentaria? Dentro del divorcio de mutuo acuerdo.
Claro, dentro del divorcio de mutuo acuerdo, Leonardo, se pacta entonces, como ya lo había mencionado, diferentes conceptos. Uno de ellos, el que usted menciona, se va a pactar una cuota alimentaria en favor de ese hijo menor de edad. Llámese, el padre le va a suministrar a la hija 300.000 pesos mensuales con ocasión de los gastos que esta demanda para su alimentación, el estudio, su vestuario, ¿cierto? Piénsese que el padre empieza a cumplir 2, 3 cuotas y deja de cumplir al cabo ya de la cuarta cuota las obligaciones. La madre, en este caso, podrá iniciar un proceso ejecutivo de alimentos para obligar al padre incumplido al pago de estas obligaciones. Este trámite tiene una prevalencia en los juzgados, pues, donde se adelanta este proceso, inclusive puede tipificarse un delito de inasistencia alimentaria, tipificado en el Código Penal, que puede, en algunos casos, llegar a dar lugar a la detención del padre infractor. Entonces, ¿el llamado cuál es? A que seamos cumplidos, que seamos responsables con estas cuotas que se pactan en favor de los menores, porque recordemos que también que son sujetos de especial protección por la ley y la Constitución Política de Colombia. Bueno, muchas gracias. Hemos llegado a otro final de otro espacio más de cómo están las cosas. Entonces, miren lo importante con esta última anotación que nos hace el señor abogado. Muy importante, señores, usted hace ese acuerdo de divorcio, mutuo acuerdo, donde dice voy a comprometerme con estas cuotas alimentarias, mucho cuidado, cumpla, porque si no, sencillamente a usted le empezó a correr un taxímetro, están pensando en unas sumas donde luego van a cobrar usted costas del proceso, le van a cobrar abogados, le van a cobrar un poco de situaciones, intereses moratorios, entonces más bien empieza a hacer eso. Si usted se ve corto en cuanto a ese compromiso que hizo, solicite una regulación de cuota alimentaria. Bueno, muchas gracias por el día de hoy. Estaremos esperándolos a ustedes también que nos vean por este tan prestigioso medio de nuestro municipio y que sea de mucho agrado a ustedes. Hasta pronto, esperamos que haya sido de su agrado.